Hay cosas que uno aprende a aceptar con el tiempo. La ausencia de respuestas. El silencio que ocupa los rincones de una casa cuando alguien ya no está. Yo aprendí a vivir con todo eso después de perder a Ernesto. Nos habíamos casado hace 32 años, en una pequeña ceremonia en el jardín de mis padres. Él era un hombre tranquilo, de pocas palabras, pero de gestos grandes. Siempre supo cómo hacerme sentir querida sin necesidad de decirlo en voz alta. Era el tipo de hombre que dejaba flores sobre la mesita de noche sin ninguna ocasión especial. El tipo de hombre que recordaba exactamente cómo tomaba el café cada mañana y lo preparaba antes de que yo bajara las escaleras. Cuando murió, el mundo se me hizo más pequeño. No de golpe, sino poco a poco, como cuando el otoño va quitándole las hojas a los árboles. Un día me di cuenta de que ya no ponía música por las tardes. Otro día noté que había dejado de cocinar de verdad. Me alimentaba, sí, pero ya no cocinaba. Hay una diferencia entre las dos cosas, aunque a veces cuesta explicarla. Lo que más me pesaba, sin embargo, no era la soledad. Era una pregunta que Ernesto se había llevado consigo sin responder. Durante todos nuestros años juntos, hubo un lugar al que él nunca me permitió ir. Una casa de campo pequeña, a unos 40 minutos de la ciudad, que había pertenecido a su familia desde antes de que yo lo conociera. Ernesto iba allí 2 o 3 veces al año, siempre solo, siempre por 2 o 3 días. Y siempre que yo le pedía acompañarlo, él sonreía con esa sonrisa suya tan particular, mitad ternura y mitad secreto, y decía que era un lugar que necesitaba para él solo. Yo nunca insistí demasiado. Había aprendido a respetar sus espacios, del mismo modo en que él respetaba los míos. Pero la pregunta siempre estuvo ahí, quieta, como una piedra en el fondo de un río. Después de su muerte, la casa de campo quedó en mi nombre. Así lo indicaba el testamento. Mis hijos, Rodrigo y Valeria, me preguntaron qué pensaba hacer con ella. Les dije que aún no lo sabía. Y era verdad. Durante meses, el solo hecho de pensar en ir me llenaba de una mezcla de miedo y tristeza que no sabía cómo manejar. Fue Valeria quien finalmente me animó a ir. Una tarde de domingo, mientras tomábamos café en mi cocina, me dijo que quizás necesitaba ver ese lugar para poder cerrar algo. Que a veces los secretos que guardamos no son para hacerle daño a nadie, sino para proteger algo que nos importa mucho. No supe qué quiso decir con eso en ese momento. Lo entendí después. El día que decidí ir amaneció con un cielo claro y una brisa fresca que olía a tierra húmeda. Metí en una bolsa pequeña lo necesario para pasar una noche, tomé las llaves que el notario me había entregado meses atrás, y manejé sola por la carretera que bordeaba los campos de maíz ya crecido. Encontré el camino sin dificultad. Ernesto me lo había descrito una vez, casi sin querer, en una conversación de esas que uno tiene sin pensar, y las palabras se me habían quedado grabadas: doblas a la izquierda después del puente de piedra, y sigues hasta que el camino se convierte en tierra. Así fue. El camino de tierra me llevó hasta una puerta de madera vieja, pintada de verde, rodeada de enredaderas. Me quedé un momento sentada en el coche, con las manos sobre el volante, mirando esa puerta. Sentía el corazón latir con una mezcla de anticipación y pena. Respiré hondo, como hacía siempre que necesitaba valor, y salí del coche. La llave entró en la cerradura con una suavidad que no esperaba. La puerta se abrió despacio, y lo primero que sentí fue el olor. Un olor a madera vieja, a tierra, a algo que no supe identificar de inmediato pero que me resultó extrañamente familiar. El interior era sencillo. Paredes blancas, muebles modestos, una mesa de madera en el centro de lo que sería la sala comedor. Pero lo que me detuvo, lo que me hizo soltar el aire de golpe, fue lo que cubría casi cada centímetro de las paredes. Cuadros. Dibujos. Bocetos. Pinturas de distintos tamaños, enmarcados con cuidado o simplemente clavados con chinchetas. Todos ellos representaban lo mismo: paisajes. Campos, montañas, ríos, cielos al atardecer. Y en muchos de ellos, figuras humanas. Una mujer de pelo oscuro sentada bajo un árbol. 2 niños corriendo en un jardín. Una familia alrededor de una mesa. Me acerqué despacio a uno de los cuadros más grandes. La mujer del pelo oscuro me miraba de perfil, con una expresión tranquila y un libro abierto sobre las rodillas. Tardé unos segundos en reconocerme. Pero era yo.
Era yo tal como debía haberme visto Ernesto hace 20 años, tal vez más. Caminé por la habitación despacio, mirando cada imagen. Los niños eran Rodrigo y Valeria, eso era evidente. Había un cuadro de Rodrigo con su primer uniforme de fútbol y otro de Valeria con ese vestido amarillo que tanto le gustó un verano. Había dibujos de nuestra casa, del jardín en distintas estaciones, de la mesa donde habíamos desayunado durante décadas. En un rincón, sobre una repisa pequeña, encontré una caja de madera. La abrí con manos que no me temblaban pero que sí sentían el peso de ese momento. Dentro había cuadernos. 5 o 6 cuadernos de dibujo, llenos de esbozos a lápiz. Fechados. El primero databa de los primeros años de nuestro matrimonio. Ernesto nunca me había dicho que pintaba. Nunca lo había mencionado. Y sin embargo, aquí estaba su vida entera, dibujada con una delicadeza que me costó trabajo comprender. Porque él era un ingeniero, un hombre de números y planos, no un artista. O eso creía yo. Me senté en la silla que había junto a la ventana y abrí el primer cuaderno. En la primera página, con una letra pequeña y ordenada que reconocí de inmediato, había una nota. Decía, para Carmen. Por si algún día llegas hasta aquí. Quería que vieras cómo te veo yo. Leí esas palabras varias veces. Las leí hasta que las letras se me volvieron borrosas, no por la luz sino por las lágrimas que no pude contener más. Lloré un buen rato, sentada en esa silla, con el cuaderno abierto sobre las rodillas. Lloré de pena, sí, pero también de algo que no sabía bien cómo llamar. Algo parecido a la gratitud. Algo parecido a sentirse vista. Entendí entonces por qué Ernesto nunca me había traído aquí mientras vivía. No porque quisiera esconderme algo, sino porque este lugar era la forma más íntima que tenía de quererme. Era su espacio para mirarme desde la distancia, para guardar en imágenes lo que a veces no sabía decir con palabras. Pasé esa noche en la casa de campo. Dormí en la cama pequeña que había en el cuarto de atrás, arropada por una manta que olía a tiempo y a silencio. No soñé con nada en particular, pero desperté con una sensación que hacía meses no tenía, la sensación de que el mundo era, a pesar de todo, un lugar amable. A la mañana siguiente, antes de irme, me quedé un rato más mirando los cuadros. Decidí que no iba a vender esa casa. Que iba a cuidarla, del mismo modo en que Ernesto la había cuidado. Quizás, con el tiempo, traería a Rodrigo y a Valeria. Quizás les mostraría cómo los había visto su padre, capturados en líneas suaves sobre papel. Tomé el cuaderno con la nota y lo guardé en mi bolsa. Era mío, después de todo. Siempre lo había sido, aunque yo no lo supiera. Cuando salí y cerré la puerta verde detrás de mí, el sol ya estaba alto. Los campos alrededor brillaban con esa luz dorada de las mañanas de verano que hace que todo parezca quieto y verdadero al mismo tiempo. Respiré ese aire limpio y pensé en Ernesto. No con la tristeza pesada de los últimos meses, sino con algo más suave. Con el recuerdo de su sonrisa, esa sonrisa mitad ternura y mitad secreto que por fin, después de todo este tiempo, yo por fin entendía. Arranqué el coche despacio y tomé el camino de regreso. El maíz a los lados de la carretera se movía apenas con la brisa. Y yo manejé en silencio, con el cuaderno en el asiento del copiloto y el corazón un poco más liviano que antes. Hay cosas que uno aprende a aceptar con el tiempo. Y hay otras que uno aprende a agradecer. A veces, las dos son la misma cosa.